Bueno, buenas tardes. Hoy continuamos y creo que finalizamos el ciclo de sesiones científicas 2022 de este año. Es un gusto siguiente presentar al doctor Conrado Stoll, que es director de la Unidad de Accidentes Cerebrovasculares del Sanatorio Güemes, quien nos va a dar la conferencia Polución Ambiental y Enfermedad Cardiovascular, una relación causal poco reconocida, tema que nos ha entusiasmado por su capacidad innovadora. Los comentadores van a ser el académico Carlos Romero, el profesor de cardiología, y la profesora Amalia Laborde, profesora de toxicología. Antes de pasarle al académico Cohen, que se va a encargar de la presentación de nuestro orador, quiero recordar que esta sesión va a estar grabada y disponible con acceso libre en nuestro sitio web. Y recuerden de apagar los micrófonos para no interferir con el Zoom, y las preguntas que se hagan por el chat, poniendo la opción todos los participantes, de tal manera de que todos sepamos qué preguntas están siendo formuladas y el moderador las va a regular. Es un gusto también que el académico Cohen presente al doctor Stoll. Buenas tardes a todos. Gracias, José Pedro. Es un gran gusto presentar a Conrado. Sobre cuyo currículum podríamos hablar por lo menos media hora y además lo pueden encontrar en internet muy fácilmente. Por eso voy a referir un poco más a lo que es una mezcla poco frecuente de dotes personales y profesionales. Sigo sabiendo decir que no sé, decía Conrado en una entrevista reciente. Esta frase define perfectamente su idiosincrasia. Idiosincrasia hecha de frontalidad, de ética, de rigor científico y de una sensibilidad con el paciente, y profundamente, si me permiten el término, anticorporativa. Todo esto no es ajeno al espíritu de nuestra academia, ni tampoco al espíritu de René Favaloro, que fue uno de los referentes. Su capacidad ha sido puesta en valor por el reconocido profesor de neurología de Harvard, Luis Kaplan. Su brillo intelectual le ha permitido exponer en 5 oportunidades y para 3 papas diferentes en la Pontificia Academia de Ciencias. Además de destacarse como médico de primer nivel en Argentina, país al que volvió desechando la comodidad de la que gozaba en los Estados Unidos y donde, entre otras cosas, ha liderado la excelente unidad de accidentes cerebrovasculares del Sanatorio Güemes, que hacía referencia a nuestro presidente. Pero su especialización como neurólogo nunca lo alejó ni un poquito de su sensibilidad como clínico, tal como demostró durante la pandemia, cuando, sin renunciar a sus principios éticos y morales, se convirtió en un divulgador científico que llegó a recomendar el uso masivo del tapabocas, contradiciendo la por entonces posición opuesta a la Organización Mundial de la Salud. En una entrevista publicada en el diario argentino Clarín, que me permiten el toque familiar, le hizo mi hijo Pablo, Conrado dijo con mucha valentía: pienso que hay que romper el paradigma de la gente que llega callada y con miedo al consultorio de un señor con guardapolvo almidonado y que hace en forma ciega todo lo que ese señor le indica, sin siquiera animarse a formularse una pregunta, una costumbre derivada sobre todo de los franceses y que ignora el hecho de que la principal causa de muerte de los Estados Unidos no es el ACV, no es el infarto, sino son los errores médicos. Ética inclaudicable, excelencia científica y académica, claridad analítica y expositiva, y una sensibilidad cercana a la necesidad del paciente. Estas son algunas de las virtudes del doctor Stoll, un médico cabal al que es un gusto presentar aquí en nuestra Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Entonces, bueno, aclaraciones de no recibo de la farma nada, pero sí tengo un fuerte sesgo, tengo que aclarar, para que la comunidad científica sea la que más podría contribuir a controlar el cambio climático y la polución del aire, con una comunicación clara y permanente a la población en general. Tenemos que hacer esto, no lo va a hacer otra persona. Los gobiernos, es improbable que lo logren, han estado intentando lograrlo sin éxito. Acá tienen la ciudad de Rosario, antes y después de incendios, hace muy poco tiempo. Ese es el grado de polución que se ve frecuentemente. Y esto, durante la pandemia, hacía décadas que desde el valle de Katmandú no se veía el Everest
que por primera vez se vio por la pandemia de COVID-19 y la disminución de polución por el aislamiento por la pandemia. Ahora, el mensaje de hoy es Wisciati. Lo que uno ve es lo que hay, dice Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, que escribió el libro Pensar rápido, pensar lento, famoso por haber postulado lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Y por qué lo pongo acá? Sí, la polución en el aire no se ve. En este cuarto hay polución que mata gente y es invisible a los ojos, pero la comunicación es ubicua, hoy en día el conocimiento es ubicuo. Por eso es que no podemos perder esta oportunidad. Y hace poco tiempo, todos los continentes, en 200 revistas científicas, que fueron de oftalmología hasta veterinaria, por supuesto que incluían el New England Journal y el Lancet, entre otras, publicaron una editorial sobre la polución, sobre el cambio climático, diciendo esta es la amenaza más grave que enfrenta el ser humano hoy en día, sin duda. Todas unánimemente la misma editorial. Y esto probablemente no es conocido por todas las personas. La polución y el cambio climático no se tratan de osos polares. No es un pequeño cambio de temperatura. No es que se va a derretir el hielo y el agua va a cambiar un poco de nivel en algunos lugares del planeta. Es una amenaza que no van a solucionar personas del futuro con herramientas que hoy no tenemos y de alguna forma ellos sí lo van a arreglar. Es un problema nuestro de hoy, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Están muriendo millones de personas por año por este problema, por cambio climático y polución de aire, que no es lo mismo, pero son parte del mismo problema. En el Acuerdo de París en 2015 se dijo que tenía que llegarse a un aumento de 1,5 grados por encima de la temperatura de la era preindustrial. Eso ya es imposible de cumplir, y fue en el 2015 que se dijo. Probablemente va a estar entre 2 y 3 grados el aumento de temperatura con respecto a la preindustrial y más cerca de 3 grados. Y un experto en biodiversidad ha dicho claramente que si la temperatura del planeta llega a tocar o pasar los 4 grados, esa temperatura no es compatible con la vida humana. Por lo tanto, el problema es grave y va a llegar individualmente a cada uno de nosotros. Va a haber un momento que vamos a vivir, todos los que estamos acá, los que están oyendo, en que quizás la calidez de una chimenea prendida en el invierno no la podamos hacer. Eso es quemar biomasa. O los asados tan típicos de nuestra cultura. Ahora está de moda por el Mundial las muertes por infarto, que se triplican, según un trabajo que se hizo en Alemania, se triplican durante el Mundial, durante los partidos, gane o pierda el equipo de uno. Pero Chile estudió una variable más y mostró que parte de esas muertes por infarto eran porque cuando Chile ganaba un partido en la Copa América, se hacían más asados, y la mayor contaminación por esa mayor cantidad de asados producía infarto agudo. Entonces, ¿cómo se relaciona la muerte cardiovascular con la polución? ¿Hay una relación realmente? ¿No es esto una exageración? Estas son todas las causas de muerte en el planeta. Ahí tienen a la derecha infecciones, más abajo traumatismos, al costado enfermedades, cánceres, más abajo enfermedades pulmonares. ¿Y las vasculares cuáles son? Todas estas. 1/3 de los 60 millones de personas que se mueren por año en todo el planeta mueren por razones cardiovasculares. Y efectivamente 160.000 muertes diarias ocurren por la enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, ACV y todo lo demás relacionado con arterias, me refiero a riñón, incluso incluyamos demencia. Por eso yo había marcado también Alzheimer, que en 1/3 se atribuye a la enfermedad vascular. Los accidentes cerebrovasculares, particularmente en nuestro país, en Uruguay también, son la segunda causa de muerte. El 80% casi de estos eventos vasculares ocurren en personas que tienen pocos factores de riesgo. Es un error pensar que el que está excedido de peso, tiene mucha edad y fuma un paquete de cigarrillos por día, además de tener diabetes, es el que va a tener el infarto. Sí, por supuesto que tiene mucho riesgo, pero estadísticamente la mayor parte de los infartos ocurren en personas que tienen bajo riesgo, algún factor de riesgo. Se hizo un estudio en varios países, 70.000 personas, y el perfil de factores de riesgo vascular son los mismos en todos los países y están todos subtratados. Estoy destacando esto porque tendría que ser un problema fácil de solucionar. Sin embargo, la gente sigue muriendo por una enfermedad prevenible, la enfermedad vascular. El 87% de las muertes, por supuesto, pasan en los países de medianos y bajos ingresos, como muchas de estas catástrofes. Y en los países emergentes como los nuestros, la enfermedad vascular ocurre 2 décadas antes que en los países desarrollados. O sea, en nuestros países el 50% de los enfermos vasculares es antes de los 70 años. En los países desarrollados, el 20%. En nuestra unidad ACV en Buenos Aires, en el Sanatorio Güemes, la edad promedio de internación es
64 años, lo que hoy se podría considerar un chico, la edad que tiene Madonna. Y el 80% de las muertes, más del 80% de las muertes de infarto y ACV, podrían prevenirse solamente con una nutrición adecuada, con actividad física y sin fumar, donde ustedes en Uruguay han hecho un trabajo único y ejemplar. Esto es la ciudad de Pittsburgh en un día soleado, en 1940. Lo que pasa es que en esa época y cerca de la guerra, Pittsburgh era un gran productor de acero, por eso el equipo de fútbol se llama Los Acereros de Pittsburgh. Y solamente esto muestra, tengo una foto incluso de una mujer caminando por la calle con un barbijo en esa época, que la combustión de combustibles fósiles, carbón fundamentalmente, son los que explican la mayor parte de la polución en el aire. El 85% de todas las partículas y el 100% de toda la contaminación por gases. Toda la contaminación, la polución del aire es por gas y por partículas. Y los gases son monóxido de carbono, por supuesto, ozono, el dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, sulfuro. Y las partículas de varios tamaños, pero la más importante es la de 2,5 micrones. Ahora, ahí tienen un pelo y dentro de la partícula, o sea, una partícula de 2,5 micrones es mucho más chico que el diámetro de un pelo, y las muertes por polución en el mundo son 10 millones. 7 millones es por la polución del aire. Y de esas de polución de aire, el 65% son por enfermedad vascular, que es lo que yo quería focalizar en este momento. Y por causa de estas partículas de 2,5. Digo el 60% porque otras son causadas por enfermedad pulmonar, por supuesto, que después les voy a mostrar. Las muertes van a aumentar un 50% para mañana. 2050 es ya, cuando pensamos en términos de vida y de pronósticos de futuro. Representan el quinto factor de riesgo de muerte. Y en enfermedad vascular es el tercero, después de hipertensión y diabetes, polución del aire. 16% de las muertes causadas por la polución del aire. Y esto en general no se menciona, no se conoce. El 90% de las muertes, antes dije, de los infartos y el ACV en los países emergentes. De las muertes por polución, también, la mayoría, inmensa mayoría, en los países de bajos ingresos. Y la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Norteamericana de Corazón, la American Heart Association y la Asociación Europea de Cardiología han nombrado la polución del aire como un factor de riesgo vascular. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, decía 10 a 12 microgramos de partículas de 2,5 micrones por metro cúbico de aire. Ese sería el límite. No es real. Se sabe bien que tendría que ser entre 8 y 10. Y la pregunta es, ¿entonces fumar un cigarrillo no hace tanto mal como un paquete? Todos sabemos que aumenta la mortalidad por trombosis y por cáncer. Un cigarrillo por día. ¿Hay un nivel seguro de polución de aire? Lelyveld lo recalculó, uno de los autores dedicados a este tema, y calcula que probablemente sea 4 microgramos de partículas de 2,5 micrones por metro cúbico de aire, lo que realmente se asociaría con un mínimo nivel de problemas. Y estamos diciendo que lo aceptado ahora es 10 microgramos. Sepan que acá el aire que estamos respirando hoy en esta ciudad y en Buenos Aires es más o menos de 13 microgramos de partículas de 2,5 micrones por metro cúbico. Y sepan que la exposición aguda a esto, o sea, si nos subimos ahora todos nosotros que estamos acá en un avión y bajamos en Beijing, podríamos tener, alguno de nosotros, un infarto de corazón, una ACV, una muerte súbita o una arritmia, un evento agudo en la exposición a altas concentraciones de partículas. Miren este caso de estudio. En Estados Unidos, lo que está arriba a la derecha, frecuentemente hace años que se anuncia en meteorología, también la polución del aire del día, para que la gente pueda decidir si quiere salir a caminar o llevar a los chicos al colegio o mandarlos en bicicleta, o si es preferible ese día no salir y andar en auto o estar en una oficina, porque el aire ambiente tiene más partículas o menos que otro día. Louisville, Kentucky era la peor ciudad de Estados Unidos y decidieron hacer un estudio y limpiarla. Y para eso hicieron un estudio con 97.000 inhaladores distribuidos entre 1.000 asmáticos y veían cuántas veces usaba el inhalador el asmático para detectar los lugares más contaminados. Toda la información de los inhaladores se centralizaba en un dispositivo y así localizaban esos lugares. Al localizarlos, cambiaban los frenos de sonido, las murallas para sonido que hay en las autopistas, que también mueven el aire y la polución del aire, plantaban más árboles según la zona más contaminada y también desviaban el tráfico. Lograron una disminución significativa en el uso de los puffs por los asmáticos, o sea, con un impacto positivo. Para entender qué difícil que igual es tratar de mejorar el tema de la contaminación, está el ejemplo de California. California es uno de los lugares del mundo que más esfuerzo hace por decontaminar
el medio ambiente y el aire especialmente. Pero fíjense que hasta el 20% de la contaminación de California depende de contaminación que llega de China a través del Pacífico, empujada por vientos. Este es un trabajo de Cohen et al. De 2017, donde se muestran los países con mayor contaminación. Como ustedes ven, Asia es el área más contaminada del planeta, seguida por África, América Latina y los lugares menos contaminados, Norteamérica, Canadá, Australia fundamentalmente. Y si ven en el mismo trabajo, este gráfico, ahí ven en el medio, el promedio global está en 40 microgramos de partículas 2,5, o sea, 4 veces lo aceptable, y dijimos que 10 era un número generoso para decir que no haga daño. Y como ven, todos los países están de 10 para arriba. El dato de Nigeria que mejora, yo no sé si es que hay alguna acción, nunca lo pude averiguar, o un error de data. Pero si alargáramos esto hasta 2015, lamentablemente en los últimos años ha aumentado en lugar de disminuir. Piensen que tendríamos que estar bajando la polución de aire 20% por año para que dentro de 20 años tuviésemos la misma polución que hoy. Y lejos de eso ha subido. Polución en el mundo, de 1990 al 2020, aumentó. Parece un número chico, pero ustedes saben cómo son los grandes números y eso implica un enorme aumento para el promedio mundial. Nueva Delhi, Beijing, muchas de las grandes capitales asiáticas son las más contaminadas. Fíjense que tienen 100 microgramos por metro cúbico, normalmente que puede llegar a picos de 1000. Un informe de CNN sobre Nueva Delhi hace unos pocos años mostró que la ciudad hay días en que llega a tener que suspender las clases, las construcciones, frenar el tráfico totalmente, regar el aire con agua para que se deposite la polución. Las guardias se atestan de gente con conjuntivitis y problemas respiratorios. Caminar por Nueva Delhi en uno de esos días es equivalente a fumar 2 paquetes de cigarrillo. Y se ha llamado literalmente una cámara de gas. Por supuesto que casi la totalidad de la población de Asia está expuesta a niveles muy tóxicos de polución de aire. Estados Unidos ha mejorado algo, un poco, en los últimos 20 años. Sin embargo, si todo el planeta mejorara ese poco que mejoró Estados Unidos, que es el gran contaminador junto con China, son los dos principales, la reducción de la mortalidad en el mundo sería de 46%. Y fíjense que por cada 10 microgramos por metro cúbico que se disminuya la polución, se aumenta la expectativa de vida a medio año. De nuevo, extrapolen esto a grandes números. La máscara N95 es la que frena estas partículas 2,5, o sea, el barbijo de cirujano no frena estas partículas, que sí frenaba el COVID-19, pero es la N95 la que es efectiva. Fíjense este estudio de Language, en el que se muestra a la izquierda la presión arterial media en personas con y sin máscara, y una diferencia significativa con máscara, en que aumenta la presión arterial sin la máscara, en la exposición al aire con partículas. Y a la derecha, alteraciones del segmento ST del electrocardiograma en las personas que no tienen máscara y están expuestas a las partículas. En el mismo estudio de Language, algunos síntomas que por ahí no son tan significativos, pero el dolor de cabeza, el mareo, las náuseas, el mal gusto en la boca, el cansancio, la tos, todos disminuyen significativamente en el grupo con máscara versus los que no tienen máscara. Se hizo un estudio doble ciego con las máscaras en estudiantes jóvenes en Shanghái. 55 estudiantes los tenían en habitaciones con purificadores de aire o falsos purificadores de aire durante 9 días, y después les hacían 12 días de washout. Y la exposición se redujo a la mitad, de 50 microgramos por metro cúbico a 24 microgramos de las partículas de 2,5 micrones a 24, o sea, la mitad. Ahora ustedes ven que el número sigue siendo muy alto. Se redujo 50%, pero 24 sigue siendo inaceptablemente alto. Sin embargo, en estos estudiantes se midieron marcadores de inflamación arterial, trombosis, presión arterial, glucocorticoides, catecolaminas, ácidos grasos, y se vio aumento de resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial, aumento del estrés oxidativo. Definitivamente, en chicos jóvenes, sin filtros de aire en los cuartos en que vivían, aumentaban todos los marcadores de inflamación. Esa es una foto de Londres, de los escapes del dióxido de nitrógeno por los escapes de autos de diésel. Fíjense lo significativo que es, y entonces cómo es el mecanismo de la enfermedad. Se altera el endotelio, el óxido nítrico, aumentan las especies de oxígeno reactivo, y eso produce alteraciones de los lípidos, alteraciones de la presión arterial, diabetes, arritmias, trombosis, y este es el mecanismo por el cual hay más enfermedad vascular, el mecanismo básico por el que aumenta la enfermedad vascular con la contaminación. ¿Cómo entra esa contaminación al cuerpo o a las arterias más particularmente? Acá tienen el mecanismo a la izquierda, en que es simplemente, piensen que es mucho más chico, 1/3 del tamaño de un glóbulo rojo, la partícula de 2,5 micrones, y por translocación
pasa del alvéolo al capilar. Algunos entran a macrófagos y con los macrófagos circulan en la sangre y después producen las alteraciones endoteliales que mencioné antes. A la izquierda, fíjense, estos son ratones en que algunos estaban expuestos a aire filtrado y los otros durante 6 meses a aire no filtrado con partículas de 2,5 micrones. Miren el corte de la aorta en el lado izquierdo, cómo tiene mucha más acumulación de placa, y todas las imágenes del lado, los pares del lado derecho, es lo mismo, los ratones, pero con una alimentación que además le agrega grasa. Entonces, cuando se suman factores de riesgo a la polución, empeora mucho más, se multiplica el efecto, no solo se suma, mucha más acumulación de ateroma en las aortas de la extrema derecha, en los animales que habían estado alimentados con alta grasa. Fíjense en humanos, cuando se hace un estudio de circulación de flujo sanguíneo en el antebrazo en personas expuestas a humo de cigarrillo, y ustedes ven en el gráfico de la izquierda cómo disminuye el flujo sanguíneo en el antebrazo, y de nuevo lo que mostraba recién, cuando vemos en la línea bordó, la de más abajo de todo, que se asocia el humo de cigarrillo, fumar y estar expuesto al humo del cigarrillo con colesterol elevado, se multiplica el efecto disminuyendo la circulación sanguínea. En este otro trabajo, aumento de la presión diastólica, exponiendo personas a partículas de 2,5 micrones y ozono. Y ven ustedes en la línea más de mayor pendiente que cuando se suma partícula más ozono, es mucho mayor el aumento de la presión diastólica. A la derecha, personas que fueron expuestas durante 2 horas solamente a un escape de un auto diésel. Durante 2 horas aumenta significativamente, en el momento que la persona está respirando ese escape, los gases de ese escape, aumenta significativamente la presión sistólica. Este es un trabajo de Francia, en el sudoeste de Francia, en el que midieron picos de ozono. Y fíjense que el resultado mostró que especialmente en hombres de entre 55 y 65 años que no tenían historia de enfermedad cardiovascular, hubo una mayor incidencia de infartos de miocardio cuando se expusieron a picos de ozono en los 2 días siguientes al pico de ozono. Hay que tener cuidado en el tiempo y los tempos de exposición con respecto a la exposición de los gases y las partículas y la ocurrencia del evento. Este es un trabajo de la prepaga, de la cobertura médica, Medicare de Estados Unidos, que lo que tiene de valioso, lo más valioso que tiene es los números y la posibilidad de hacer estadísticas tremendas. Acá evaluaron personas que estaban expuestas a partículas de 2,5 y gases y ozono, pero con valores menores al considerado el límite que daña. O sea, supuestamente menores que niveles que no dañaban. Sin embargo, tuvieron una mayor cantidad de eventos vasculares y, por supuesto, también lo que vieron es que los de menor nivel socioeconómico, raza o ascendencia afroamericana e hispanos tuvieron peores consecuencias que los caucásicos. En este trabajo se ve lo que pasó después de que se implementó la legislación de un año para otro de prohibición de fumar en espacios públicos. Recuerden cuando en un avión estaba prohibido fumar de una fila para atrás, como si eso hubiera hecho una diferencia con los que estaban sentados de una fila para adelante o lo que fuera, en un ambiente tan cerrado. Pero cuando se implementó esto, se comparó el año 2005 con el 2006, y fíjense la diferencia en síndromes coronarios agudos, cómo bajaron significativamente solamente por implementar una legislación anti-cigarrillo. Acá tenemos un estudio muy bueno de Valerie Fagan de factores modificables. Y lo que se vio es que tabaquismo, nutrición inadecuada, inactividad física, lo que se llama el factor atribuible a la población. ¿Cuánto es responsable, de cuánto es responsable del infarto esos 3 factores? 74% para los accidentes cerebrovasculares. La hipertensión, la obesidad y la diabetes, el 72% de los accidentes cerebrovasculares. Y la sorpresa de este estudio de carga de enfermedad que hizo Valerie Fagan de Oceanía es que encontraron que la polución del aire explicaba 30% de la carga atribuible para enfermedad cardiovascular, especialmente cerebrovascular. Y en el África subsahariana, que piensen, contribuye con menos del 1% del cambio climático y de la contaminación mundial, y es de la que más lo sufre. Ella lo que dice en esta revista, en el Lancet Neurology 2016, controlar la polución ambiental puede ser uno de los factores que más disminuya enfermedad cardiovascular. Acá del mismo trabajo, mujeres arriba, hombres abajo, pero lo que importa es que son todos factores modificables. El más claro son los de conducta, ejercicio, alimentación, cigarrillo. En el medio están los ambientales y abajo de todo los metabólicos, hipertensión, diabetes. Fíjense lo que marqué ahí,
que es para países de bajos ingresos, y el global, muy parecido, y una alta proporción, una alta carga para este factor de polución ambiental cuando pensábamos que todo lo que causaba la enfermedad cardiovascular, esas 20 millones de muertes por año en el mundo, eran factores como el cigarrillo, el alcohol, la falta de ejercicio, la nutrición, el dormir mal, la hipertensión, etc. Acá vemos que la polución tiene un rol fundamental y no reconocido. Ya hizo un estudio para la enfermedad cerebrovascular en especial, y lo que hizo es analizar 100 trabajos con 6 millones de eventos en 28 países, y detectó que las partículas de 2,5 micrones y un poco menos los gases que nombré antes son responsables por una proporción significativa, con relación causal por supuesto, de eventos cerebrovasculares. En este estudio, el estudio MESA, se estudió en Estados Unidos con 6.000 participantes, 10 años, 9 sitios, 6 estados en los Estados Unidos, para ver la incidencia de polución en la aterosclerosis, y confirmaron, haciendo estudios de tomografía multislide, viendo las unidades de Agatston de calcio en la pared de las arterias coronarias, que la exposición a partículas de 2,5 micrones acelera la aterosclerosis. Por supuesto que más en personas de más edad y con hipertensión fundamentalmente, esos eran los más vulnerables. Acá tienen ustedes todas las muertes por polución que yo les nombraba al principio, abajo de todo, y miren cómo aumenta de 1990 hasta el año 2015. Lo demás abajo de todo es cáncer. Lo que sigue en rosa y el siguiente encima son infarto de miocardio y ACV. En amarillo está el EPOC, la enfermedad obstructiva pulmonar, y por último, las infecciones pulmonares. Todas estas son las muertes por la polución del aire. E infecciones pulmonares, esta semana salió publicado en Nature Medicine un trabajo que mostró que probablemente la polución tenga que ver con la mayor incidencia de infecciones en personas de más de 60 años. ¿Por qué tanta infección respiratoria? Hicieron un estudio de autopsia en que vieron que los ganglios linfáticos del aparato respiratorio se veían todos, déjenme que diga literalmente, negros, mientras que los ganglios linfáticos del resto del cuerpo y todos los órganos tenían el color natural que debían tener. Evidentemente la polución daña el sistema linfático, la posibilidad de defensas cerca del aparato respiratorio, y eso explicaría una mayor incidencia de infecciones con la edad. Acá tenemos la función integrada de exposición-respuesta, y por supuesto, arriba es corazón, infarto de miocardio, abajo es ACV, el primero a la izquierda 25 años, en el medio 50, a la derecha 80 años. Obviamente las personas expuestas desde una edad más temprana acumulan más tiempo de exposición y por lo tanto más daño, el daño mayor, final potencial es mucho mayor. Incluso podemos ir más atrás, al útero. Hay más de 40 trabajos de polución de aire y el efecto en el feto, que muestran que la toxicidad de la polución del aire es mayor en el feto que en la madre, y que se asocia con malformaciones cardíacas, fundamentalmente con coartación de aorta, tetralogía de Fallot y trastornos de la pared ventricular e interauricular. Esto es probablemente por hipometilación del ADN, por un efecto sobre la metionina de los gases. Y además estos chicos pueden acarrear ya problemas metabólicos que expliquen complicaciones en la edad adulta. Fíjense en este trabajo de Lancet sobre la polución y la salud. Abajo, a la izquierda, en el cuadro de la izquierda, tienen la polución del aire. Las primeras barras son barras que comparan los datos de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto de Métrica de Estados Unidos. Hay una pequeña diferencia porque miden distinto, pero toda la primera parte es polución de aire. Fíjense que el que le sigue es polución de agua, que es la única que ha mejorado algo en el planeta. Después polución ocupacional, el riesgo ocupacional, y después la polución de las tierras. Si ustedes suman polución de tierra, ocupacional y la de agua, es menor que la polución de aire. En el cuadro de la derecha ven las muertes, en la barra celeste primera, por la polución del aire. Y si siguen viendo las muertes por otras causas, van a ver que la suma de muertes por tuberculosis, malaria y HIV juntos son 3 veces menos que las de polución de aire. E incluso todas las muertes por todas las guerras y por todas las formas de violencia es 15 veces eso, es las muertes de polución por aire, por la polución en el aire. No hacer nada con respecto a la polución es muy caro. El real costo de la polución, este es mi timer a los 30 minutos para saber que me queda poco, el real costo de la polución se esconde en los costos hospitalarios. Cuando vemos un paciente con infarto de miocardio o ACV que decimos, no tiene causas, lo llamamos criptogénico. No hay una causa, la causa puede ser polución del aire. Y eso es muy difícil de determinar, obviamente, pero el costo de controlar la polución sí es fácil de ver para contadores y economistas. Todo lo que hay que hacer para controlarla es muy caro, tiene alto costo y es fácil de contar. Y ahí está el balance a ciegas, equivocado,
en no saber el costo que está teniendo el tener esa polución. El Papa Francisco tiene gran preocupación por esto, llama a la nuestra la cultura del descarte y llama a cuidar nuestra casa común, lo hizo en su encíclica Laudato Si 2015. La ley o el decreto de aire limpio de 1970 disminuyó 70% en Estados Unidos la polución atmosférica y aumentó 250% el PBI. De hecho, hay una relación entre el PBI global en el planeta y la polución. Por ejemplo, para hace 3 años aumentó el PBI global 3%, la polución 2,8%. Siempre han aumentado proporcionalmente. El año pasado, por primera vez, aumentó el PBI global mundial y no aumentó significativamente, no tanto el de la polución. Eso quiere decir que se puede seguir produciendo y teniendo, por supuesto, los ingresos y aumento de PBI de los países, aun cuando uno está haciendo cosas por controlar, y justamente porque uno está haciendo cosas por controlar la polución del aire. No es que tenga un costo y una pérdida ese control de la polución. Al contrario, por cada aumento de 10 microgramos de partículas por metro cúbico de aire, se ha calculado en California que se baja un 6% la productividad. Y la hipótesis de Kuznets fue un economista de los años 50, ganó el premio Nobel en los años 50, que decía que la polución era consecuencia inevitable del desarrollo económico, lo cual se ha probado totalmente falso. Kuznets es además el que dijo que los países del mundo se dividían en todos los países, Japón y Argentina. Japón porque no tenía nada y era todo, y Argentina porque tenía todo y no era demasiado. Ahora, las conferencias de cambio climático son más que nada conferencias, y habría que pasar de conferencias a cosas que se hagan. De hecho, de los 190 países que se comprometieron a hacer cambios en la que hubo en Gales hace 2 años, solamente 26 cumplieron con algunas de las cosas que habían prometido. Se acaba de hacer una en Sharm el Sheikh, en Egipto, donde lo que se logró sí es un pacto que costó mucho de ayuda económica a los países emergentes para ayudarlos a combatir lo que están sufriendo por los países de altos ingresos que generan esa contaminación, decía yo, China y Estados Unidos. Conclusión, entonces, lo que causa esto, la emisión, está causada por la combustión de combustibles fósiles, fundamentalmente el carbono. Eso genera el cambio climático y la acidificación de los océanos. El aumento de la temperatura va a llegar a 2 a 3 grados sobre la era preindustrial. Esto va a causar una cantidad de problemas. Las olas de calor se van a triplicar. Este verano que acaba de pasar en Estados Unidos, murieron en el noroeste en una semana por calor 600 personas, de las cuales se calcula que 1/3 es atribuible solo al cambio climático. Otro es porque habría ocurrido de todas formas, pero el cambio climático, gran parte de esas muertes de olas de calor. Huracanes, muchos peores que Sandy, se esperan con mucha más frecuencia. Hay una mega tormenta esperada en California, con una alta probabilidad de que ocurra, que desviaría ríos y destruiría diques. Todos los países de Europa se desplazarían por este cambio climático 1000 kilómetros hacia el Ecuador, es decir, vamos a ver palmeras en las calles de Londres. Los incendios se van a multiplicar. Han muerto en este último año millones de animales en Australia y los detectores de incendio en las casas se prendían automáticamente por el humo en el ambiente, aunque no hubiera un incendio cerca. Estamos con una pandemia, nos hemos quemado los dedos. Sin embargo, se calcula que en los próximos 20 años puede haber 4000 pases de virus a animales y a creación de una pandemia por el cambio climático y por la desaparición de hábitats, que pongo ahí al final, plantas, animales. Por lo menos 10.000 especies de plantas y animales van a perder el 50% de su hábitat por el cambio climático. Migración va a desplazar por lo menos los cambios que estoy hablando de entre 2 y 3 grados a unas 3.000 millones de personas. Los monzones, Pakistán acaba de sufrir una inundación de niveles catastróficos. Pakistán, no tengo que aclarar, que aporta menos del 1% del cambio climático y de la polución en el mundo, sin embargo se van a multiplicar sus monzones. El Amazonas era un receptor de dióxido de carbono y se ha transformado en un emisor. He hablado con el gobernador de Manaos, que me comentaba que ocurren intencionalmente unos 40.000 incendios por año en el Amazonas para deforestar. El presidente Bolsonaro ha favorecido la deforestación y la minería que lleva a esto. Brasil, sin embargo, se ha comprometido a reforestar 12 millones de hectáreas. Veremos si eso cumple, que ayudaría realmente significativamente a recuperar ese Amazonas receptor de dióxido de carbono. Estados Unidos, en las cosas que yo les decía que ha hecho, ha anulado más de 500 plantas generadoras de energía con el uso de carbón, lo que ha disminuido 50% la producción en los últimos 10 años. Y California ya se ha comprometido que para el año 2035 no va a aceptar autos que funcionen con petróleo o con nafta. China, no sabemos lo que va a hacer, porque está cambiando a energías renovables como otros, pero sigue usando las anteriores en igual o mayor magnitud.
Entonces, con la fabricación de cemento, con la producción de energía usual, están generando polución. Al mismo tiempo, están en un proyecto interesante de ir a la Luna a buscar litio para almacenar energía. Esperemos que cosas como esta ocurran. La transición a energías renovables, lenta, y no están reemplazando la fósil. Como dije antes, el gas natural es un ejemplo. Primero, que para obtenerlo se produce polución. Y segundo, que se está usando el gas natural más, pero se siguen usando las otras. No es que el gas natural esté reemplazando a otras. Hay una teoría, una idea, un plan, un proyecto de enfriar los polos Ártico-Antártida 2 grados. ¿Cómo es? Se vio que cuando un volcán hace erupción, el azufre enfría la estratosfera. Entonces la idea es hacer vuelos con aviones especiales, no comerciales. Tiene que ser una cantidad de vuelos enormes, más de 1.500 por día. Tienen que volar 110 vuelos por hora de un aeropuerto, que es el máximo que puede manejar un aeropuerto hoy en día. Y esos vuelos tirarían dióxido de azufre, de sulfuro en la estratosfera, que al mezclarse con agua en las partes más altas de la estratosfera, formarían ácido sulfúrico, el cual es reflectivo para la radiación solar, y enfriarían esas capas, permitiendo un enfriamiento de hasta 2 grados del polo norte, polo sur de la Antártida y Ártico, aunque en la Patagonia no tenemos aeropuertos en este momento para eso, sí lo hay en la parte que correspondería al Ártico. Es un proyecto interesante. Del 2020 al 2030 tiene que haber una disminución de la emisión de dióxido de carbono generado por el ser humano antropogénico del 45%. Difícil de lograr por todo lo que les he comentado. E incluso estaba disminuyendo, pero en los últimos 3 años, de lo que se acaba de hablar en Egipto mucho, se notó un aumento consistente en la emisión de dióxido de carbono, que venía disminuyendo en años previos. El ahorro en costo de mortalidad, si disminuimos esa emisión, es 2,5 veces el costo de tener que reducirla. La contaminación pone en peligro la salud del planeta, está vinculada al cambio climático. Los efectos de la polución en la salud están subestimados en el estudio de la carga de enfermedad general, en el plan de prevención de enfermedades no comunicables. La contaminación representa el 7% del gasto de salud en los países emergentes. La prevención es rentable y el costo está oculto, como digo, en pacientes con infarto de corazón y de ACV, al que no se les da eso como causa de sus infartos. Los gobiernos son los que están trabajando, el avance ha sido relativo. Hay que medir, solo se controla lo que se mide, y el impacto de la polución sobre el genoma se puede medir con lo que se llama exposoma, o hacer exposomics desde la genética. Y no hace falta un ensayo aleatorizado, porque hoy estamos a 30 años de la creación por Sackett de la medicina basada en la evidencia, pero necesitamos un estudio doble ciego, aleatorizado, para probar que la polución del aire, con la evidencia que he mostrado, realmente es causal con infarto de corazón o con enfermedad vascular en general. No hace falta. Por el contrario, yo diría que ya deberíamos considerar que personas con alto riesgo vascular o que tienen enfermedad vascular establecida quizás deberían usar máscaras en ciertos contextos para protegerse y disminuir su riesgo. La contaminación es una gran amenaza para la salud, pero es absolutamente negada y yo diría desconocida. Termino mostrando este libro. Hicimos una conferencia en el Vaticano convocada por el Papa Francisco, como resultado con personas especializadas en hídricos, meteorólogos, físicos, químicos, antropólogos, médicos, filósofos, todas las especialidades que se consideró este libro. Springer lo publicó, tuvo un récord de bajadas en el primer mes que salió el libro. Tiene unas palabras de su Santo Padre, y Stephen Hawking firmó en el prólogo también, y además de tener el honor de que 2 de los autores eran premios Nobel. Y esto para compartirles nada más la particularidad de vivir en Santa Marta. Durante la conferencia, arriba a la izquierda, es un desayuno muy particular en el que uno ve al Papa sirviéndose el desayuno con todos los demás comensales en el comedor de Santa Marta. En el medio y al costado arriba a la derecha, la reunión con todos los participantes, éramos unas 25 personas. Abajo en el medio todos tenemos una foto con el Papa, no es por eso que la muestro, simplemente la muestro porque ahí le estoy diciendo que tiene que hacer ejercicio. Y él inmediatamente llamó a uno de los soldados de Vaticano para que me mostrara el gimnasio que tenían, y lo fui a ver, y entonces le dejé una carta. Hay una carpeta roja en Santa Marta para dejarle cartas al Santo Padre. Le dejé una carta en que le agradecía, y había participado en una misa a las 6 de la mañana, pero que ese gimnasio estaba sin uso. Habían máquinas que tenían precintos que mostraban que no habían usado nunca, que le recomendaba que tuviera un profesor y que pidiera que todos los que asistían a Santa Marta, la mayoría obispos o sacerdotes,
usaran ese gimnasio, y él mismo, por supuesto. Y me saqué con los soldados suizos una foto, porque también una de las cosas interesantes de vivir en Santa Marta es que uno adquiere el rango de excelencia. Entonces es muy agradable que a uno le digan excelencia cada vez que lo ven y se cuadren y lo saluden. Es una de las partes interesantes. Esto lo escribí para una revista de ACB. No, por supuesto no voy a hablar de este trabajo, pero hice una revisión de 30 artículos sobre la causalidad de la polución del aire, específicamente con el ACB. La conclusión que les puedo decir es todo lo que ya les hablé, y lo que no puedo decir si hay una diferencia entre ACV hemorrágico y isquémico. No encontré que ninguna definiera una diferencia, a pesar de que uno esperaría que la haya, que tuviera que ser mucho más correlacionado con el infarto isquémico. Esto en Buenos Aires hay detectores de polución de aire y de sonido. Recuerden que la polución por sonido aumenta el efecto negativo de la polución del aire, de partículas en el aire. O sea que se van sumando los distintos efectos de distintos tipos de polución. Ahí tratamos de hacer un estudio, no fue posible, y dejo abierto a cualquiera en Uruguay que quisiera hacer algún estudio para que lo hiciéramos como una colaboración. Esta es una foto que le pedí permiso para usar a un fotógrafo profesional que estaba de vacaciones en Indonesia y se sorprendió mucho. Él se dedica al buceo, cuando de repente vio un caballo de mar que normalmente nadan, ellos se enroscan con la cola a un pedazo de alga, y lo encontró enroscado a un desperdicio. Y en el fondo, si miran bien la foto, hay unas transparencias que son bolsas de plástico que están flotando. Lo que tenemos que buscar realmente es esto. Por supuesto que es un deseo: vegetación pura, agua pura, tierra pura, aire puro. Y evidentemente, en realidad, no podía terminarla. Creía prudente evitar este tema, pero no puedo dejar de mencionar algo que a los dos lados del Río de la Plata no es un tema simpático para discutir hoy. Solamente lo importante, más allá de los resultados hasta ahora, lo que espero es que la final de este mundial no sea esta, la que en 1930 se jugó en Montevideo entre Uruguay y Argentina, y especialmente espero que el resultado no sea este, si llegara a pasar eso. Gracias. Agradezco al doctor Stoll haber llamado nuestra atención acerca de este factor de riesgo cardiovascular y por ende global, de conocimiento relativamente reciente y muy poco reconocido. En particular en nuestro país, con una matriz productiva fundamentalmente agropecuaria, con una matriz energética con un altísimo porcentaje, 98%, en base a energías renovables, con baja industrialización y un alto porcentaje de su población que vive en zonas costeras, la calidad del aire seguramente no constituye una gran preocupación para la gran masa de ciudadanos. Seguramente se recuerdan varias instancias aisladas de polución por las cenizas de los incendios de la Mesopotamia argentina, de la cuenca amazónica y hasta por la lava desprendida por la erupción del volcán Puyehue en Chile en 2011, dependiendo de la dirección de los vientos. Seguramente a la opinión pública le preocupa más el tema del agua, de los agrotóxicos, el manejo de los residuos industriales y domiciliarios, las cianobacterias, la marea roja y hasta las aguas vivas. Y si preguntamos a qué órgano o aparato presumen que afecta más la polución del aire, seguramente la gran mayoría de la población, y aún de los médicos, responderá que al aparato respiratorio. Yo hice la pregunta a 4 académicos amigos y todos me respondieron que al aparato respiratorio. Uno agregó la piel. Tal presunción tiene su apoyo en la literatura médica. Este artículo de la revista Science nos dice que pocos científicos se sorprenderían de encontrar que la polución del aire se asocia con enfermedad respiratoria de diversos tipos, incluyendo cáncer de pulmón y enfisema. Pero esta información está desactualizada, corresponde a 1970. Debo reconocer que hace unos meses yo habría contestado lo mismo. Hoy está demostrada la incidencia de la polución del aire en gran variedad de enfermedades. En tanto, el conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular se inicia a partir de los datos de un estudio iniciado en Framingham en 1948, con apenas 5.208 personas sanas entre 30 y 60 años de edad, reconociendo en pocos años de seguimiento la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, a las que se fueron sumando otros factores de riesgo,
La polución del aire ha sido firmemente reconocida como factor de riesgo hace apenas 3 décadas. El estudio Six Cities, publicado en el New England Journal of Medicine en 1993, nos muestra que a mayor concentración de distintas variables, mayor el riesgo de mortalidad. Obsérvese que en este estudio se vincula la mortalidad con distintas sustancias concretas, dióxido de sulfuro, sulfatos, ozono, en tanto que en el caso de las partículas, lo único que las caracteriza es su tamaño y no su constitución química. Nos referiremos fundamentalmente en las partículas más pequeñas, con un diámetro de hasta 2.5 micrones o micrómetros, designadas con el nombre PM2.5. Es claro que son las partículas PM2.5 las más vinculadas a enfermedad cardiovascular, y eso se explica porque, además de producir inflamación alveolar y activación neuroendocrina, siendo tan pequeñas, con un diámetro que constituye aproximadamente un tercio del de los glóbulos rojos, son capaces de atravesar la barrera alveolo-capilar y entrar al torrente sanguíneo, proceso denominado translocación, desencadenando las reacciones inmunitarias, inflamatorias, oxidativas, protrombóticas, etc., habituales frente a un cuerpo extraño y que llevan al desarrollo, entre otros, de fenómenos ateroscleróticos y otras manifestaciones en múltiples sectores. En cambio, las partículas de mayor tamaño son atrapadas a niveles cada vez más altos del tracto respiratorio cuanto mayor su diámetro, y es allí donde generan la mayor repercusión. Este artículo del Cardiovascular Research nos muestra los distintos mecanismos biológicos que vinculan las partículas inhaladas con la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, y los distintos sectores de la economía y aún del embrión que pueden ser afectados por la polución del aire. La evidencia internacional nos muestra que, contrariamente a lo previsible, la mayor repercusión vinculada a la concentración de PM2.5 se produce a nivel cardiovascular. Es así que un estudio europeo publicado en el European Heart Journal nos muestra que la mayor repercusión se produce en la cardiopatía isquémica, que junto con el stroke es responsable de casi la mitad del exceso de mortalidad atribuible a polución del aire, por encima de las enfermedades crónicas no transmisibles, la neumonía, la EPOC y el cáncer de pulmón. Otro estudio del mismo autor nos muestra que el 29% de la pérdida de expectativa de vida por polución del aire es atribuible a la cardiopatía isquémica, que sumada a la de la enfermedad cerebrovascular alcanza el 43%, en tanto que las causas respiratorias suman un 36%. Más aún, datos del Global Burden of Disease de 2019, publicados en el Lancet de 2020, nos muestran que la polución del aire constituye el cuarto factor de riesgo de mortalidad global, tanto en mujeres, luego de la hipertensión arterial, la dieta no saludable y la diabetes, como en hombres, luego del tabaquismo, la hipertensión arterial y la dieta. Obsérvese, además, que la polución del aire afecta a la mortalidad global por cardiopatía isquémica con un peso que duplica al de las enfermedades respiratorias, tanto en mujeres como en hombres. Tomando en cuenta la mortalidad global, la polución del aire aparece en el cuarto lugar como factor de riesgo, luego de la hipertensión arterial, el tabaquismo y los factores dietéticos. Teniendo en cuenta que el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular aumenta al aumentar la concentración de PM2, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2006 como deseable alcanzar progresivamente una concentración máxima de 10 microgramos por metro cúbico de aire ambiental como media anual, con metas intermedias de 35, 25 y 15,
y más recientemente, en septiembre de 2021, bajó ese límite a 5 microgramos por metro cúbico. Este nuevo límite implica que países como Uruguay y ciertas zonas de Argentina que ostentaban valores por debajo del límite previo de 10 microgramos, queden ahora por encima del límite fijado. Esta figura nos muestra en blanco países que están por debajo del nuevo límite de 5, como por ejemplo Canadá, en gris claro las que estaban bajo el límite previo y quedan ahora por encima del nuevo límite, como Uruguay, y en gris oscuro, como buena parte de América Latina, las que ya estaban por encima del límite previo. Este mapa mundi del Air Quality Life Index nos muestra con colores cada vez más intensos los potenciales beneficios que se lograrían de alcanzarse el nuevo límite fijado. Dicho de otro modo, más beneficio cuanto peor la situación actual. Vemos que el Uruguay se encuentra en zona de bajo beneficio y dentro del país las zonas con costa oceánica, Maldonado y Rocha, son las que menos se benefician porque son las que están mejor. Efectivamente, con un promedio global de 7.8 microgramos por metro cúbico, la distribución por departamento nos muestra que los departamentos del litoral oeste son los más poluidos y Maldonado y Rocha los menos. Se estima que de alcanzarse la nueva meta propuesta, la expectativa de vida de los uruguayos aumentaría 0,3 años. Una estimación similar para Brasil nos da un aumento de 0,5 años y para Argentina de 0,7 años. A primera vista, un incremento de 4 meses en la expectativa de vida parece poco, pero vean que si sumamos el incremento de vida de 3 uruguayos, nos da casi un año, o sea, un año cada 3 uruguayos, y por lo tanto más de 1 millón de años para los más de 3 millones de habitantes del país. Imagínense ustedes la enorme repercusión que tendría a nivel social, productivo, de consumo, sanitario, de prestaciones sociales, etc. Pero la cosa no queda ahí. Un estudio publicado en septiembre en Science Advances, cuyo primer autor pertenece a la Universidad McGill de Montreal, sugiere que los valores de la repercusión en la mortalidad global por niveles de concentración de PM2.5 están subestimados. Efectivamente, los datos que vinculan ambas variables para concentraciones menores de 5 no estaban bien establecidos porque no había estudios realizados en países con esos niveles de contaminación. Utilizando datos obtenidos a partir de 7.100.000 canadienses, de los cuales 13,3% tenían concentraciones menores de 5, incluidos en el Censo Canadiense de Salud y Ambiente, con un seguimiento entre 1991 y 2016, logrando un seguimiento de 128 millones de personas año y 1.200.000 muertes no accidentales, llegan a la conclusión de que la mortalidad de ese segmento de la población era mayor que la estimada, afectando a la forma de la curva mortalidad-concentración para todas las concentraciones, según ecuaciones obtenidas por métodos que escapan a mi conocimiento. De esta forma estiman que el número de muertos por polución ambiental sería de 10.8 millones y no 9,24. He visto otras estimaciones de 5 millones. Naturalmente, esta corrección afecta en mayor medida a los países que tienen relativamente bajo nivel de polución, como es el caso de Uruguay y Argentina. Medidas a adoptar. Un documento muy completo de propuestas, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, detalla varias acciones posibles, entre las que destacamos el cambio de fuentes de energías no renovables a energías renovables, promoción del uso de vehículos eléctricos, prohibición del tránsito de camiones por el centro de las ciudades, empoderamiento de la sociedad y evitar los desplazamientos en las horas de mayor circulación de vehículos. Pero busqué datos de las fuentes de energía actualmente utilizadas.
el 85% derivan de fuentes no renovables: petróleo, gas, carbón. Las reservas de petróleo alcanzan para cubrir las demandas durante 41 años, las del gas 155 años y las del carbón más de 400 años. ¿Es concebible que los países dueños de esas reservas renuncien a utilizarlas por más reuniones tipo COP27, G20 que se realizan? ¿Es este un tema de interés para la academia? Un documento del año 2019, elaborado por la Academia de Ciencias de Sudáfrica, la de Ciencias de Brasil, la Nacional de Ciencias Leopoldina de Alemania, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, hace un llamado a la acción sobre el tema. Destaco entre sus recomendaciones: las academias proponen la adopción de un pacto mundial sobre la contaminación del aire. También animarían a los legisladores y a otros socios clave, incluido el sector privado, a incorporar la vigilancia y la disminución de las emisiones en la planificación nacional y local, en los procesos de desarrollo y en las estrategias empresariales financieras. En caso de las fuentes estacionarias, incluyen la aplicación de controles de emisiones para la industria y las centrales eléctricas o el cambio a combustibles limpios. En cuanto a las fuentes móviles, están el fomento y la inversión en transportes masivos e infraestructuras urbanas sostenibles, realizar un seguimiento suficiente de los principales parámetros de polución, especialmente las concentraciones de PM2.5, y la exposición de las personas es una necesidad imperiosa en todos los países. Por último, es preciso promover la toma de medidas en las que se informe y anime a los ciudadanos a reducir su huella en la contaminación del aire y abogar por compromisos audaces por parte de los sectores públicos y privados. ¿Qué medidas concretas se pueden adoptar en nuestro país? Una de las más evidentes es la racionalización del transporte público, desmotivando el uso de vehículos con baja ocupación y estimulando el uso de vehículos eléctricos. Un artículo reciente tiene por título Polución del aire y enfermedad cardiovascular, enfermedad de autos. A modo de anécdota, les cuento que durante años, todos los miércoles, la académica Fosman y yo, que vivimos en la misma manzana, salimos a las 8:30 de nuestros domicilios para acudir a una reunión en el hospital de clínicas, cada uno en su auto, y de allí íbamos a otra reunión en el colegio médico, cada uno en su auto, y al terminar volvíamos a nuestros respectivos domicilios, cada uno en su auto. Cada uno tenía sus propios problemas con el tránsito, hasta con riesgo de chocar entre nosotros. Cada uno tenía los mismos problemas para estacionar, etc. Un buen día se nos ocurrió coordinar nuestras salidas y una semana íbamos en su auto y la otra en el mío. Espero que con esa simple medida hayamos logrado prolongar al menos un segundo la expectativa de vida de todos ustedes. La semana pasada hice un relevamiento de la ocupación de los vehículos a una hora pico. A las 6 de la tarde me fui a la Rambla y Solano Antuña y contabilicé el número de ocupantes de los vehículos particulares con ventanas que permitieran verlo. En unos 10 minutos pasaron 177 autos, de los cuales 68% tenían un solo ocupante, el conductor. El promedio de ocupación por vehículo me dio 1.4. Si tenemos en cuenta que un ómnibus tiene lugar para 40 pasajeros sentados, un solo ómnibus podría llevar tantas personas como las que se trasladan en 28 autos, o a todos los comprendidos en este óvalo más grande si fueran ocupados solos por sus conductores. Y podrían viajar mirando sus celulares sin riesgo de accidentes, se descongestionaría el tránsito,
los traslados serían más rápidos, ni qué decir si se construyeran vías rápidas. ¿Cuáles son las pautas en cuanto a concentraciones de PM2.5 en nuestro país? Las establece un decreto de 2021. Un objetivo de 25 hasta diciembre del 2023 y de 15 a partir del 2024, en concordancia con pautas largamente superadas de la Organización Mundial de la Salud. Esta política no parece tener sentido si tenemos en cuenta monitoreos reales en tierra de las concentraciones de PM2.5 en Montevideo. Datos recientes de la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre nos muestra en 3 bases que monitorizan el PM2.5 que las concentraciones son catalogadas como buenas o muy buenas. En una de esas bases, en Barradas, los promedios mensuales se sitúan entre 4 y 11. Parece lógico entonces que la Academia Nacional de Medicina promueva, preferentemente a través de una acción conjunta con el resto de las academias latinoamericanas, ante las autoridades pertinentes, la adopción de medidas del tenor de las propuestas por las prestigiosas academias mencionadas. Un documento reciente, elaborado por instituciones médicas, científicas, de salud pública y representantes de la sociedad, y endosado por 109 instituciones de distinta naturaleza, arriba a las siguientes conclusiones. La contaminación del aire es una importante amenaza para la salud pública mundial que provoca una gama de efectos adversos para la salud, incluso en los niveles más bajos de concentración observables. Existe amplia evidencia como para apoyar firmemente acciones de los gobiernos para reducir la contaminación del aire y abordar simultáneamente el cambio climático. Las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, actualizadas, son ambiciosas y subrayan la importancia de reducir la contaminación del aire en todos los niveles de concentración. Los beneficios son claros. Reducir los niveles de contaminación del aire dará lugar a enormes mejoras en la salud pública a través de que personas de todas las edades respiren aire más limpio. Apoyamos las recomendaciones de las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud e instamos a las naciones a adoptarlas como guía para llevar a cabo políticas ambiciosas de reducción de emisiones en todo el mundo. La iniciativa de la Declaración Conjunta de las Sociedades fue liderada por la European Respiratory Society y la International Society of Environmental Epidemiology. Y la declaración fue respaldada por las siguientes instituciones. Destacamos, entre otras, la American Cancer Society, la American Heart Association, American Lung Association, American Public Health Association, American Thoracic Society y entre tantas otras la Federación Mundial del Corazón. La polución del aire no solo genera hermosos atardeceres como los que nos deleitaron en el pasado invierno, también es responsable de la muerte de 5, 10 millones de personas por año en el mundo y es bueno que lo tengamos en cuenta.